Hola, ¿qué tal, muchachos? Continuamos con el avance de nuestros capítulos de la tesis y en este apartado hemos llegado al 3.5 denominado técnica de recolección de datos. Si nos damos cuenta, aquí implica varias cosas. Aquí nos habla de que hay una serie de pasos asistidos por un instrumento. Nos dice recolección, quiere decir que nosotros vamos a captar la información y nos dice datos acerca de algo en específico. ¿Sobre qué en específico nosotros vamos a capturar esa información conocido como datos? Sobre el 1.2. El 1.2 y sobre todo el objetivo general, que por ahí hemos platicado acerca de en los videos anteriores, nos permite identificar sobre qué voy a empezar a indagar. Ahora, no debemos de olvidar que también tenemos una muestra sobre la cual nosotros vamos a ejercer todos nuestros elementos que tengamos planeados llevar a cabo para entonces obtener información. Esta muestra entonces es la que me va a permitir abordarla y obtener precisamente la información que después de tratarla se convierte en datos. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que analizar en nuestras tareas narrativas. Comenzamos con este apartado. Me dice el 3.5. Retoma el instrumento que anteriormente realizaste. Si no lo has realizado, bueno, estamos a buen punto, en buen momento para poder proponerlo y entonces ver si nos va a servir. Acuérdate que nuestras directrices son dos. El 1.2, la pregunta en concreto y el objetivo general. Esos dos elementos son nuestras directrices que nos van a permitir saber si lo que estoy haciendo va de acuerdo a y si lo que estoy haciendo no va de acuerdo a la pregunta y en concreto al objetivo general, entonces quiere decir que eso no lo debo de hacer o bien lo debo de hacer de otra manera. Me dice que retome el capítulo número 9. Aquí en la descripción de este video te voy a poner cuál es el libro que nosotros estamos utilizando para poder basarnos y hacer todas estas tareas narrativas. Me dice qué instrumento propusiste. Aquí voy a hacer una pausa y entonces voy a ir precisamente a la teoría que está dentro del libro en el capítulo número 9. Y me dice en concreto, bueno, profe, ¿qué es un instrumento? Aquí lo tenemos. Me dice que es un recurso que utilizas tú en este caso para poder registrar información o bien datos sobre las variables que tienes en mente. En otro video anterior ya habíamos hablado acerca de las variables. Para hacer esto más sencillo, me gustaría guiarnos a través de un ejemplo y tratar entonces de hacer esto, te digo, más fácilmente entendible para ti y para todos los que estén viendo este video. Nosotros tenemos esta problemática, la tenemos en 1.2 y nosotros tenemos un objetivo general. Recuerda que empezaba con un verbo en infinitivo y este objetivo es el que me va a permitir saber todo lo que voy a hacer en todo el trabajo. Acuérdate que estas dos cosas son las que siempre debo de estar vigilando y tenerlas en mente que en verdad se estén cumpliendo, tanto hacer cosas para responder la pregunta como hacer cosas para darle satisfacción al objetivo general. Acuérdate que en un apartado anterior nosotros tenemos, como parte de las tareas narrativas, teníamos precisamente este elemento que aquí te voy a compartir en la pantalla, que me permite a mí saber qué es lo que voy a hacer. Aquí está. 3.1. Me dice tipo de investigación, qué voy a hacer, si va a ser experimental o bien va a ser no experimental. ¿Por qué es importante conocer eso? Es importante porque de ahí entonces va a darse la respuesta qué instrumento voy a proponer. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a dividirlo en dos. Voy a hacer uno experimental y voy a hacer uno no experimental. Bien, vamos a suponer entonces que tú y yo queremos conocer la efectividad de determinada pasta dental. Le voy a poner aquí la pasta X y la voy a comparar contra la pasta Y. Vamos a ver si esto permite entender más fácilmente el apartado de instrumento. Si estoy en un experimental, lo cual yo te invito a ver el video anterior para no hacer muy extenso este video, quiere decir entonces que yo voy a manipular las cosas que están sucediendo en la problemática que yo tengo y entonces necesito yo proponer algo que se llama experimento. Ese experimento no es otra cosa más que la manipulación de las variables. Quiere decir entonces que yo voy a realizar dos grupos, cuando menos. Ojo, estamos en experimental, vamos a tratar de explicar los instrumentos.
Y voy a tener cuando menos dos grupos. El grupo en su mínima expresión se va a componer de una persona por un lado y otra persona por otro lado. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a hacer una medición número uno. Y entonces voy a checar el estado en el que se encuentran estas personas. Recuerda que queremos saber la efectividad de las pastas dentales. Tratando de ser muy simplista, vamos a contar cuántas caries tiene esta persona y vamos a contar cuántas caries tiene esta otra persona. Acuérdate que a una le vamos a administrar la pasta X y a otra le vamos a administrar la pasta Y. De manera que vamos a pensar que entonces yo cuento las caries antes de empezar a suministrar la pasta X y la pasta Y vamos a pensar que aquí tengo 0 y aquí tengo 1. Esta medición siempre la tengo que empezar a hacer, puesto que de otra manera no sabría qué pasó después de que yo administré las variables, en este caso la X y la Y. ¿Qué va a pasar? Yo voy a delimitar en mi instrumento, voy a delimitar la cantidad de tiempo, la cantidad de exposiciones que voy a hacer a las variables, en este caso al uso de las pastas. Y vamos a pensar entonces que voy a dar un plazo de 3 semanas para el uso de la pasta X y 3 semanas también para el uso de la pasta Y. Entonces aquí va a pasar lo que tenga que suceder, en este caso que utilicen la pasta dental, que se cepillen los dientes, y después voy a hacer una medición número 2. Cuando yo hago mi medición, necesito tener en mente qué instrumento es el que voy a aplicar. Y en este caso, el instrumento que estoy aplicando es una inspección visual. Acuérdate que habíamos dicho que íbamos a contar las caries. Entonces, después de 3 semanas, vamos a pensar que, digo, si es que se pudieran desarrollar así de rápido, vamos a pensar que seguimos en 0 y en 1. Después vamos a pensar que tenemos otro segmento de 3 semanas donde los clientes, las personas van a interactuar con su misma pasta dental, la pasta X y la pasta Y, y vuelvo a hacer otra medición. Vamos a pensar que sea la medición número 3 y la medición final. Y entonces después de 6 semanas, porque aquí fueron 3 y después fueron otras 3, después de 6 semanas, y te digo, en una situación muy simplista y demasiado hasta irreal si tú quieres, vamos a pensar que aquí al final terminamos con una caries y aquí terminamos con una caries también. Si te das cuenta, habíamos empezado con una, continuamos con una y terminamos con una. Aquí empezamos con 0, continuamos con 0 y terminamos con una. En este ejercicio que te propongo, el instrumento que te he compartido es una inspección visual. Yo necesitaría entonces estar pendiente, y ahorita vamos a irnos a las tareas narrativas, en qué consistió este instrumento. Aquí, si tú estás en este apartado, en un enfoque experimental, en un diseño, perdón, experimental, va a ser muy complicado que tú encuentres ya el instrumento. De hecho, muchas veces lo vas a tener que elaborar tú. Y elaborarlo va a consistir en que lo narres. Más adelantito vamos a ver esa situación. Y entonces aquí mi instrumento de inspección visual me permitió a mí entender que esta pasta dental generó un 1 en caries y esta pasta dental generó 0 en caries. Quiere decir entonces que la distancia o la diferencia entre el inicio, la primera medición, segunda medición y tercera medición quedó exactamente igual, en 0. Y esta, sin embargo, pues bueno, aumentó la caries en 1. Por lo tanto, aquí, a simple lógica, sería deseable la pasta dental Y. Y entonces ya los comparamos. Mi instrumento fue una inspección visual acerca de la salud dental de estas dos personas. Bien, ahí tengo entonces la explicación de los instrumentos que nosotros utilizaríamos en un diseño experimental. Te recuerdo, soy empático, sería muy complicado que nosotros podamos obtener un instrumento ya elaborado para nuestra problemática. Seguramente vamos a terminar nosotros haciendo nuestro propio instrumento. ¿Qué va a pasar en un diseño no experimental? Vamos a proponer la misma situación problemática que yo quiero comparar la pasta X y la pasta Y. Sin embargo, en un no experimental, y te invito a ver el video anterior, te recuerdo que no manipulamos las variables, únicamente medimos así como sucede. ¿Y qué va a pasar entonces? A lo mejor yo no tengo acceso a las personas y tampoco tendría mucho sentido que yo vaya con las personas y les proponga tú vas a utilizar la pasta X y tú la pasta Y, puesto que te recuerdo no podemos manipular las cosas. Pero sí que pudiéramos hacer, nosotros podemos emplear cualquiera de los siguientes o hasta más instrumentos. Estos, por así decirlo, ya están un poquito más generalizados
en el diseño no experimental. Yo tengo un acceso a un cuestionario o encuesta. Yo tengo acceso a la información a través de una entrevista que se parece mucho a lo anterior. Tengo acceso también a través de una guía de observación y pudiera yo tener acceso a través de una lista de cotejo. Vamos a explicar cada uno de ellos para que lo podamos entender y tú tomes la decisión de qué vas a hacer. Te recuerdo, estamos en un diseño no experimental. Estos dos elementos se van a parecer demasiado. La única diferencia es la forma en que se administran las preguntas. Mediante un cuestionario o bien una encuesta, lo podemos hacer de manera digital, es decir, no físico, o bien lo podemos hacer físico y las preguntas ya vendrán configuradas. En cambio, en la entrevista, yo tendría que interactuar con mi entrevistado, ya sea por un medio digital, remoto, o bien cara a cara en una entrevista presencial. Y las preguntas ya estarán preconfiguradas, o bien pudieras hacerlo semiestructurado, o bien pudieras hacerlo abierto. Para eso yo te invito a que busques en internet que es una entrevista abierta, que es una entrevista semiestructurada y que es una entrevista estructurada, para no hacer más extensivo este video. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Ojo, los elementos que tú vas a indagar, ojo, que no sean preguntas de examen, es decir, que tu encuestado, que tu entrevistado no sienta como que está sustentando un examen. Vamos a dar por hecho entonces que si tú vas a entrevistar especialistas del área de la salud o bien de determinada área del conocimiento o profesión, no les indaguemos sobre cosas que ellos ya deberían de conocer. Por ejemplo, si vamos a entrevistar a un fisioterapeuta, pues no le hagamos preguntas acerca de qué es fisioterapia, puesto que se da por hecho que él debería de saber. Si estamos entrevistando a un dentista, como sería en el caso que te estoy proponiendo, no preguntemos cosas que él ya debería de conocer, por ejemplo, que es una caries. Damos por hecho que él estudió y que por lo tanto conoce qué es esa terminología. ¿Qué sí sería lo deseable preguntar? Pregúntale acerca de su experiencia respecto a la problemática que tú estás queriendo encontrar, respecto al objetivo general que tú estás queriendo encontrar. Y en este caso, si bien yo no voy a poner a las personas a utilizar determinada pasta, yo pudiera hacer entrevistas acerca de los ingredientes activos de la pasta X, de la pasta Y. Pudiera preguntar acerca de la experiencia del dentista con la pasta X o bien con la pasta Y. Ahora bien, yo pudiera también entrevistar a las personas que utilizan la pasta X y la pasta Y sobre su experiencia con precisamente estos dos tipos de pastas. E igualmente, cuidemos de no hacerles preguntas que pudieran ser como si fuera un examen, puesto que no queremos saber si la gente sabe. Lo que queremos es que la gente nos ayude a obtener información que finalmente se van a convertir en datos acerca de mi objetivo general y acerca de mi problemática que está en 1.2. Bien, ¿cuántas preguntas son las que yo voy a hacer? Queda abierto. El número de preguntas que tú vas a hacer es el número de preguntas que tú necesitas para satisfacer esos huecos de información que tú tienes acerca de tu problemática. Ojo, acuérdate qué pasa cuando nosotros contestamos un cuestionario demasiado largo, llega a ser cansado. ¿Qué pasa si es que te ha tocado colaborar en una entrevista y es demasiado largo? También llega a ser demasiado cansado y llega un momento donde la gente ya nada más contesta por contestar. Yo te invito a que las preguntas que hagas tengan siempre, siempre, siempre una relación bastante estrecha con tu objetivo general y con tu problemática. No preguntemos cosas nada más por preguntar. Pudiéramos hacer alguna pregunta sencilla al principio como para romper el hielo, pero las demás que sean preguntas sustanciosas. Insisto yo mucho en este aspecto, que no se sienta como que es un examen, ni que tampoco se hagan preguntas únicamente por estar cuestionando a la persona. Bien, estos dos entonces pudiéramos pensar que son exactamente iguales, puesto que van a indagar acerca de las experiencias de un tercero sobre la problemática que yo tengo. Tú vas a decidir entonces a quién y qué le vas a preguntar. Acuérdate que a quién le voy a preguntar es a mi muestra. Bien, vamos a la guía de observación. Esta situación es como la siguiente. Yo voy a tener un listado de cosas que necesito observar en donde ocurre mi problemática. Acuérdate que no puedo ir a modificar la problemática. Y yo traigo ya preconfiguradas mis situaciones que voy a observar si se presentan o bien si no se presentan. Y lo voy a tener
narrado en forma de oraciones propositivas o bien oraciones positivas. Número 1, escribes qué es lo que tú esperarías ver. Y entonces tú vas a registrar presencia o ausencia. Número 2, qué es lo que tú esperarías ver. Y vas a registrar presencia o ausencia. Número 3, presencia o ausencia. 4, 5. ¿Cuántas cosas necesito yo proponer en la guía de observación? Pues depende de qué tanto necesitas tú indagar para conocer acerca de tu objetivo general y por lo tanto de tu problemática. Ojo, igualmente que en los dos anteriores, que no sea únicamente poner puntos por poner puntos, sino que sean cosas que realmente sean necesarias indagar. La lista de cotejo se parece bastantísimo a la guía de observación. La guía de observación pudiera ser más abierto y registrar presencia o ausencia, o bien pudiera presentar niveles de logro, que tanto se logró, 1, 2, 3, 4, y entonces tú registras. Por ejemplo, vamos a pensar que está registrando mediante una guía de observación la conducta de determinado grupo y pone número 1. Vamos a pensar, cuando entra el profesor, las personas se ponen de pie. 1, 2, 3, 4. Mientras que el 1 sea, nadie lo hizo. El 2, poco menos de la mitad lo hicieron. El 3, más de la mitad lo hicieron. Y el 4, la totalidad del grupo lo hizo. Y entonces tú vas registrando. Seguimos todavía con las cuestiones de la disciplina en el grupo. Número 2, las personas permanecen calladas durante toda la sesión. 1, y lo que te había comentado, menos de la mitad lo hizo. 2, casi la mitad lo hizo. 3, más de la mitad lo hizo. Y 4, la totalidad lo hizo. Esta es una guía de observación, lo cual también se puede convertir en una lista de cotejo configurándola únicamente de la siguiente forma. Estamos respecto a la disciplina de un grupo y número 1, el grupo saluda al entrar, presencia o ausencia. Es decir, si lo hicieron todos, vamos a poner una palomita de presencia. Si no lo hicieron todos, vamos a poner una tacha de ausencia. Número 2, el grupo está atento a las indicaciones del profesor, presencia o ausencia. Si tú consideras respecto a lo que estás viendo que no sucede, entonces vamos a poner una tachita. Si consideras que sí sucede, vamos a ponerle una paloma. Insisto yo mucho en esto. Tenemos entonces que voltear a ver nuevamente cuál es mi diseño propuesto en el apartado correspondiente. Si es experimental, entonces yo voy a proponer mi instrumento y seguramente yo lo voy a terminar confeccionando. Si va a ser no experimental, entonces yo necesito tomar una decisión respecto a mayormente estas 4 opciones que tenemos. Bien pudiéramos tener más opciones. Vamos a regresar entonces a nuestras tareas narrativas para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. Estamos en el apartado 3.5 y aquí lo tenemos. Me dice el primer inciso. Acuérdate que cada uno de ellos es sugerido que sea un párrafo. ¿Qué instrumento propusiste? Y entonces vas a narrar muy brevemente qué instrumento fue el propuesto. Acuérdate, seguir las indicaciones si es experimental o bien si es no experimental. ¿En qué consiste el instrumento? Y brevemente vas a narrar cómo se va a llevar a cabo su instrumento, qué cosas son las que va a indagar. ¿Qué objetivo persigue dicho instrumento? Ojo aquí, el objetivo que debe de perseguir sí o sí tiene que estar expresado en objetivo general o bien en objetivos específicos. Si el objetivo que persigue el instrumento no va de la mano con cualquiera de estos dos o bien con los dos, es un instrumento que, ojo, no debería de ser propuesto. Vamos a regresar al asunto de las caries. Si el instrumento que yo voy a proponer mide la glucosa, por decir una cosa, bueno, no está reflejando el objetivo general de la investigación que te propuse. Está yéndose para otro lugar, pero no está yendo a resolver la problemática que yo tenía, que era de comparar las dos pastas dentales. Entonces, ojo aquí, lo que tú escribas en el inciso C tienen que ser muy similar al objetivo general o bien a uno de los objetivos específicos. ¿Cómo se aplicó el instrumento? Aquí tú vas a narrar, ojo, no como si fueras tú a aplicarlo, narrarlo tan extensivo como si fuera a aplicarlo un tercero, es decir, alguien más. Vamos a pensar que tú no pudieras hacerlo por cuestión de tiempo, no sé, por cualquier otra índole. Tú le vas a dejar las instrucciones a alguien para que lo lleve a cabo, pero no las pongas como 1, 2, 3, 4, ponlas como una narración
pero una narración que si la lee cualquier otra persona entienda fácilmente qué es lo que tiene que hacer sin necesidad de preguntarte a ti. ¿A quiénes se les aplicó el instrumento? Ojo aquí, me está hablando entonces acerca de la muestra apartado que ya tenemos nosotros escrito. Y finalmente, ¿qué datos se obtuvieron? Yo sé que esto está escrito en pasado y que en el momento en que tú lo escribas todavía no lo habrás aplicado, pero bueno, vamos a tratar de hacer esta, pues por así decirlo, traducción. ¿Qué datos tú esperarías obtener? Ojo, nuevamente necesitamos voltear a ver al objetivo general, al objetivo específico y a mi problemática en 1.2. Si los datos que yo espero obtener no tienen nada que ver con 1.2 o bien con objetivos generales y específicos, entonces estoy indagando mal. Pudiera ser que mi instrumento esté bien, es decir, pudiera ser que mi encuesta a los dentistas sea algo posible, algo que se pudiera llevar a cabo. Pero vamos a pensar entonces que yo estoy preguntando a los dentistas no sobre la experiencia y el conocimiento que tienen sobre la pasta X y Y, sino que empiezo a preguntarles, vamos a pensar sobre sueldos, empiezo a preguntarles sobre especialidades, empiezo a preguntarles sobre lugares donde estudiar. Pues bueno, si estoy con la gente adecuada, si estoy haciendo el instrumento adecuado, pero no estoy obteniendo los datos adecuados. Me estoy alejando de la problemática que es conocer cuál de las dos pastas es la que yo debe, o es la que muestra eh, mayores beneficios, pues, para ser simplistas en este ejemplo. Finalmente, los requisitos son los mismos requisitos que tenemos desde que empezamos este trabajo y en esta ocasión tenemos 3/4 de cuartilla como mínimo para poder hacer este apartado.